apóstol Pablo dice que aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de, ¿cómo se llama así? Su dedo y diga fortalezas. ¿Sí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo, ¿qué dice? Pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Muchas veces vienen pensamientos a nosotros y esos pensamientos, si nosotros nos dejamos anidar en nuestras mentes, ¿cuántos saben que el campo de batalla es la mente? ¿Cuántos han tenido problemas en sus pensamientos? ¿Sí? Porque ahí es donde el enemigo ataca. ¿Sí? Nosotros podemos de repente venir a la iglesia y hemos escuchado una palabra poderosa y de repente estábamos pasando un problema y nos dolía la cintura, pero vinimos y escuchamos que Jehová es nuestro sanador, que por su llaga nosotros somos sanos, y salte y dance, y ahí nosotros nos dolía, pero saltamos y danzamos, y cuando volvimos a nuestra casa el problema estuvo en nuestro pensamiento, porque dijimos, nuestro pensamiento vino la frase, pero te sigue doliendo. ¿A alguien le pasó alguna vez? ¿Sí? ¿O alguien alguna vez pasó por un problema económico y de repente estábamos ahí, no teníamos nada, pero vinimos y el Señor nos dijo que el Señor nos va a prosperar y que Dios va a hacer y que el Señor va... Y cuando nos fuimos llenos de la presencia del Señor y fuimos con fe, pero de repente llegamos a casa y no teníamos, ¿sí? Quizás para cenar, y vino el pensamiento. Estuvo linda la palabra, pero... el pensamiento dice, pero aún no tenés nada. Amén. Entonces esas cosas muchas veces trabajan en nuestra mente. El campo de batalla es la mente. Es ahí donde el enemigo comienza a predicar, donde el enemigo comienza a atacar. Y muchas veces en una frase del enemigo, en una palabra del enemigo, se genera un pensamiento en nosotros. Ahora nosotros tenemos la autoridad de Dios para rechazar todo pensamiento y llevar nuestros pensamientos ¿a dónde dice la Biblia? A la obediencia a Cristo. Amén. Pero cuando nosotros no hacemos eso, esos pensamientos comienzan a anidarse en nuestra mente y luego comienzan a formarse como una especie de fortaleza. Y es ahí donde nosotros asimilamos que lo que nosotros estamos atravesando es algo natural o es algo que sí o sí nosotros lo tenemos que atravesar. ¿Entienden? ¿Cuántos conocen a alguien que de repente tiene sus padres con una cierta enfermedad? Por ejemplo, tenemos a los padres que tengan diabetes, los abuelos tuvieron diabetes, los bisabuelos tuvieron diabetes, y de repente es como que ese pensamiento viene a nosotros. ¿Qué sería lo normal? Para el mundo, no para los hijos de Dios. Que la persona tenga, o sea, propensa a tener diabetes. ¿Sí? Y viene como un pensamiento, y ese pensamiento luego comienza a transformarse en una fortaleza, que nosotros asimilamos que eso es normal para nosotros. Nosotros quizás vivimos tiempos donde nuestras familias fueron destruidas, donde hubieron rupturas matrimoniales. Yo vengo de generaciones que vinieron de matrimonios separados, ¿sí? Entonces, mi abuelo me contaba esto, mirá que me decía, tu bisabuelo se separó, mirá que mi abuelo con mi abuela, era el segundo matrimonio de mi abuela, ¿sí? Porque ella había estado casada, bueno, la cosa es que mis papás también se separaron. Entonces mi abuelo un día me acuerdo que me sentó y me dijo así, mirá que esto viene de tiempos atrás, como queriendo decirme, mirá que esta es la herencia. Entonces yo me acuerdo que yo lo escuché al abuelo y yo dije, yo no recibo esto para mí, ¿sí? Porque no lo voy a asimilar en mi pensamiento. ¿Por qué? Porque voy a llevar mi pensamiento ¿a dónde? A Cristo, ¿sí? El pensamiento de Dios no es la destrucción de la familia. El pensamiento de Dios no es la desintegración de los matrimonios. Amén. Entonces, ¿en qué nosotros tenemos que pensar? Porque muchas veces el enemigo viene a traer esos pensamientos a nosotros y esos pensamientos comienzan a anidarse. Ahora, el pensamiento puede venir por diga conmigo, argumento satánico. No trajimos el PowerPoint, así que usted mire esa imagen conforme se... Diga, número uno. Argumento satánico. El enemigo muy sigilosamente viene y te predica al oído, ¿sí? Vamos a suponer que está una persona, ¿alguien llama Juan acá?
para que después no digan que está hablando de mí. Bueno, un tal Juan está trabajando y trabaja y él está como tesorero, vamos a suponer, en un lugar, y de repente trabajando en ese lugar, él viene un pensamiento. Y el pensamiento dice así: tanta plata que tiene esta gente, ¿no? Esta empresa, ¿cuánta plata mueve? Y yo no llego a fin de mes. Y el pensamiento dice: bueno, ¿qué es para esta gente 200 pesos? Entonces de repente Juan puede rechazar ese pensamiento, o puede quizás ponerse a pensar de que nunca se van a dar cuenta. Entonces primero lo hace y lo toma, y ese pensamiento viene como que se anidó, y bueno, por esta vez, porque bueno, y después suele pasar, y es algo muy común que le puede pasar a alguien, que de repente después tenga otra oportunidad que el enemigo le presente, y ahora diga: bueno, los 200 no me alcanzaron mucho. Y esta gente tiene mucha plata. Primero es como que sintió remordimiento, se sintió mal por haber sacado esa plata, sintió temor, porque dijeron: ¿y si me descubren? Dijo: ¿y si se dan cuenta? Pero como en la primera no pasó nada, entonces dice: bueno, y ahora agarra 400, ¿sí? Y pasa un tiempito, y ahora tiene otra oportunidad, y lo que sintió en un principio como remordimiento, o como cargo de conciencia, o como culpa, ahora es como que eso se va aplacando, ¿sí? Eso es una mente ya reprobada, ¿verdad? Que de repente ya no le da lo mismo. Y de repente está y empieza a tomar. La cosa es que se le hace algo normal. El enemigo lo que hace con las cosas malas en nuestra mente, trata de hacerlas, diga conmigo, normal. Él trata de hacer que en nuestra mente lo malo sea normal, ¿sí? Entonces el argumento satánico viene y dice así: bueno, es un pecadito. Diga conmigo: no hay pecaditos. Decirle que está a tu lado: hay pecados. ¿Sí? No hay pecadito chico, pecadito grande, no, hay pecados, ¿sí? Si usted arroja una piedra de 200 kilos o una piedrita chiquitita así, las dos van a llegar al fondo del mar, ¿no? Entonces, si las dos llegan al mismo lugar, sea grande o sea chico, por eso que el Señor dice: yo quiero que ustedes sean santos, porque el Señor es santo, ¿verdad? Y Él nos ayuda, pero nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Muy bien. Bueno, la cosa es que el enemigo nos quiere predicar. Lo segundo, diga conmigo, número 2. Es que voy rápido. Malas experiencias pasadas. Diga conmigo: malas experiencias pasadas. ¿Qué pasó? Usted de repente estaba en su casa, y en su casa había pleito, y siempre el papá le gritaba a la mamá, ¿sí? Y de repente, cuando va creciendo, muchas personas repiten ese comportamiento. ¿Por qué? Porque creen que es algo normal. Es normal que nos gritemos. Es normal que nos llevemos mal. Es normal que nos digamos malas palabras. Es normal que nos tratemos mal y nos iramos, que de repente nos lastimemos con palabras. Es normal. Es normal que en otros tiempos, mi hermano, ahora es como que no es tan normal, gracias a Dios, pero en otro tiempo tal vez era normal que el hombre le pegue a la mujer. Y de repente, más las personas que viven quizás, o que vivieron fuera de la provincia de Buenos Aires, nosotros nos contaban personas que decían: le pegó a la mujer, no es normal. Era algo normal. Gracias a Dios ese pensamiento cambió, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La persona vive esa experiencia de chico, y esa experiencia de chico nos lleva a creer que eso es normal y a repetirla cuando es grande. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar nuestros pensamientos a Cristo, a la obediencia a Cristo, ¿sí? De repente un pastor contaba así. Él es un hombre prosperado, pero él contaba que a él le costó mucho prosperar, aún sirviendo por mucho tiempo al Señor. ¿Por qué? Porque ellos habían nacido y habían vivido todo el día arriba de los carros. Eran carreros, juntaban basura, y contaba que el papá, siempre que iba con el carro, el papá iba con el carro, y el papá le decía: nosotros nacimos para estar arriba de los carros, y vamos a morir arriba de los carros, con orgullo lo decía: vamos a morir arriba de los carros. Entonces, cuando él de repente deja de estar en ese trabajo, había conseguido otro trabajo, pero la mente de él era: bueno, nosotros nacimos para estar arriba de los carros y vamos a morir arriba de los carros.
Y el Señor lo quería bendecir a este hombre, ¿sí? Y muy bien cuenta que muchas veces él decía, no, porque mi papá me dijo esto. Y yo nací para estar arriba de los carros, y el día que se le había presentado la oportunidad de comprar un auto, ¿qué pasó? Él dijo, pero yo nací para estar arriba de los carros, y voy a morir arriba de los carros, ¿sí? Entonces tuvo que romper ese pensamiento, tuvo que destruir esa fortaleza. Y es ahí donde el Señor comienza a traer libertad a nuestra mente. Punto número 3, diga conmigo 3. La cultura, diga conmigo, la cultura que gobierna nuestra sociedad. ¿Qué dijimos primero? Que el enemigo a lo malo lo hace o normal, ¿sí? Y de repente uno que ve que de repente, bueno, es normal que una persona sin casarse comiencen a convivir juntos. ¿Es normal? No debe ser normal. Muy bien, usted está muy atento. Ahora, si uno se lo pregunta a una persona que no conoce al Señor, a la persona le va a decir, sí, sí es normal, ¿verdad? Pero para los ojos de Dios eso está mal. Entonces, de repente sería normal para el mundo que Juan, vamos a poner un Juan, ¿sí? Ya que no hay ningún Juan, ¿hay un José? No, bueno, listo. Que Juan se enamore de José, ¿sí? Para el mundo es normal. ¿Pero es normal para los ojos de Dios? No. Hasta en la televisión, usted prende la televisión y usted va a ver como dice fulano va al grano. No sé si vio una propaganda de una cosita para el granito. Fulano va al grano. A mí me gusta Matías. Entonces, se ve como normal algo que no tendría que ser normal, ¿verdad? O de repente dos chicas, yo no sé si les conté a ustedes, allá en San Martín hay unas hermanas que trabajan como maestras y contaban que había dos chicas que estaban en la puerta del colegio y estaban. Entonces la preceptora las miró así y dijo, y las separó. Entonces las separó y ¿saben qué pasó? Fueron a contarle a los papás que las retaron porque ellas se estaban besando. Y los papás vinieron a hacer problema al colegio porque les estaban discriminando. ¡Qué locura! Pero el enemigo hace que lo malo sea normal y viene como un pensamiento y se hace una fortaleza en la mente. Entonces la gente comienza a ver matrimonio del mismo sexo y miren, y la gente dice es normal. Ahora, si nosotros conocemos las Escrituras y la palabra de Dios, nosotros vamos a entender que eso no es normal. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Dios en su palabra tiene un diseño para el ser humano. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Me gustó lo que compartió nuestro hermano Ricardo y mi esposa Sandra, ¿verdad? Que si bien el Señor nos puede dar riquezas, como compartía Sandra, de repente esa palabra que dice, no digas en tu corazón mi poder y mi fuerza, ¿sí? El Señor dice que el principio de todos los males es el amor a las riquezas, el amor al dinero, ¿me entienden? Cuando el corazón está mal, ahí comienza el problema, pero no quiere decir que el Señor no te quiera bendecir, porque Dios quiere bendecirte. Cuando usted va a buscar un trabajo, ¿sí? ¿Qué dice usted cuando va a buscar un trabajo? De repente va y golpea la puerta del trabajo. Hay personas que de repente han roto esa fortaleza y van a una empresa y golpean la puerta y dicen qué buen lugar para ser gerente. ¿Ah? Qué bueno, para ser encargado del lugar. Pero hay otras personas que dicen, bueno, ojalá me tomen como limpieza. Si el problema está en nuestro pensamiento, vamos a llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Usted conoce la historia de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? De la Biblia. Bueno, usted va a encontrar que José en la casa de Potifar, Dios todo lo que él tocaba lo hacía prosperar en sus manos. Entonces fue encargado de la casa, tuvo un lugar de privilegio en la cárcel y llegó a ser el número 2 del mundo, porque Egipto era la potencia mundial. Y Faraón le dijo, bueno, el número 2 vas a ser vos, José. La segunda persona más poderosa del mundo fue José. Alguien que había sido vendido por esclavo, alguien que había estado en el pozo, alguien que había estado en la cárcel, pero en su mente había una mente de conquistador. Él no dejó que el enemigo
les llene la cabeza con no sos nada, no sos nadie, ¿verdad? Porque eso es lo que el enemigo nos quiere insinuar. Yo no sé si les conté en alguna oportunidad, yo trabajaba de limpieza en un lugar que llamaba Ameri, Puerto Seco, me acuerdo, en Valentín Alsina. Y fue uno de mis primeros trabajos después de venir a los caminos del Señor. Entonces yo llegué a ese trabajo y hacía limpieza en ese trabajo. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde, me pagaban 300 pesos por mes. Qué triste, ¿no? No sé, gastaba 100 en colectivo y si comía algo ya no me alcanzaba. Pero era lo único que tenía. Y me acuerdo que por 300 pesos por mes me levantaba a las 4 de la mañana porque tenía que viajar en colectivo hasta un lugar en Valentín Alsina, tenía que tomar 2 colectivos, entonces para llegar a tiempo me tenía que levantar a las 4 de la mañana, luego llevar a las 4 de la tarde a casa y trabajaba de limpieza. En un momento el encargado que nosotros teníamos de la limpieza me dijo, a ver Quiroga, vení, vos vas te voy a pedir un favor, traernos elementos de limpieza, y me dio unas esponjas, ahí unos productos, lavandina y detergente y bueno, esas cosas, ¿verdad? Entonces me llevó al centro de un gran salón donde era un lugar, era un depósito de las cosas que entraban al país. Lo que entraba al país permanecía en esos depósitos hasta que muchas personas hacían trámites, empresarios hacían trámites para poder ingresarlo al país. Bueno, la cosa es que yo trabajando en ese lugar, este hombre me lleva a donde estaba ese gran salón, y cuando yo estoy en ese gran salón, él me lleva al centro del gran salón, ¿sí? Un lugar de lujo, donde había muchas personas así, bien muy vestidas, con maletines, personas muy muy importantes, y de repente estaban haciendo esos trámites, había gente en varias oficinas, y en el centro del salón, no sé a quién se le cayó algo, ¿sí? No sé qué se le cayó, pero había quedado manchado el piso, ¿sí? Alguien, no sé, tomó gaseosa, una coca, vio que la coca tiene un gas o la cosa. Yo me arrodillé porque me dijo, limpiá, a ver acá, y entonces agarré una esponja y yo me arrodillé estando en ese lugar y me estoy quedando sin batería, ¿no? ¿Eso quiere decir cosito rojo? Mira. Ahora sí usted no me escucha. Hola. El número 2 es el que vamos a subir hasta que usted me diga se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno. No se vaya de la escena, yo estaba acá. Yo estaba por limpiar, el encargado me dice, a ver si podés sacar porque parece que está percudido, ya se nota que había varios días, le habrá dicho a otro, el otro lo dejó pasar. Bueno, la cosa es que yo agarro lleno de detergente una esponja y le empiezo a pasar al piso. Así con efecto especial y todo se va. Bueno, la cosa es que yo estoy limpiando el piso y cuando estoy limpiando el piso, de repente algo me hace levantar la mirada. Y yo ahora como que caigo y me doy cuenta que estoy en medio de un gran lugar de lujo, lleno de personas súper importantes que venían a hacer trámites millonarios a ese lugar. Y yo, el que había conocido al Señor, el que la iglesia le habían dicho, ustedes son reyes, son sacerdotes, yo estaba limpiando el piso. Y vino el pensamiento del enemigo. Me dijo, ¿te das cuenta que no sos nadie? Y fueron las palabras que usó. Y me sentí la persona más pequeña, la más insignificante, lo último, limpiando el piso en ese lugar. Me sentí avergonzado. Y volvió esa palabra a mi oído, el pensamiento. En el pensamiento, porque ahí está en la lucha. No sos nadie. Mirá, no sos nadie. Y se me llenaron los ojos de lágrimas. Entonces me agaché para que nadie se dé cuenta que yo estaba llorando y me puse a limpiar el piso, a refregarlo. Hasta que vino la palabra del Señor. Porque la única manera que Dios nos va a permitir rechazar las predicaciones del enemigo es a través de su palabra. Y el Señor me habló al corazón y me dijo, no temas, manada pequeña, porque a tu Padre le ha placido darte el reino de los cielos. Y yo me puse de pie, con toda la rodilla sucia,
Y miré a las personas, pero ya con lágrimas en mis ojos, pero de gozo. Y me sentí la persona más importante en ese lugar. Porque dije, ellos pueden tener muchísimo, pero yo lo tengo todo. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Isaías capítulo 26, los que anotan pueden anotarlo. Isaías capítulo 26, verso 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La manera en que nuestros pensamientos puedan permanecer intactos al ataque del enemigo es cuando perseveramos en nuestro pensamiento en Cristo. Cuando nuestro pensamiento persevera en su palabra. No importa lo que diga el enemigo, mi hermano. No importa la situación que podamos estar viviendo. Vamos a romper esa fortaleza. Naciste en un hogar con dificultades, tu hogar va a ser un hogar bendecido. Naciste en un lugar donde había pleito, donde había lucha, donde había discusiones, en tu hogar va a reinar la paz. Una paz que va a superar todo entendimiento. La gente se va a asombrar de la paz que hay en tu hogar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Naciste en una familia con mucha escasez, Dios te va a enriquecer y te va a bendecir. Y muchos van a ver y no le vas a decir mi fuerza, no. Vas a decir, ¿sabes qué? Dios tuvo misericordia de mí. Y Él me bendijo. Y Él me dio sabiduría, una sabiduría que yo no tenía. Y por eso hemos prosperado. Le vas a dar la gloria de Dios. De todo lo que Él te dé, la gloria va a ser para Él. No importa si en tu familia eran los más pecadores, vas a ser el más santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a estar habitando en tu corazón. No importa si en tu familia había destrucción en los matrimonios, tu matrimonio va a ser un ejemplo para la sociedad. Tus hijos van a ser ejemplos para la sociedad. ¿Por qué? Porque Jesucristo está con nosotros. Él hace nuevas todas las cosas. Él cumple lo que su corazón determina en cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Nada será imposible. Yo quiero